Muy buenos días. Vamos el día de hoy a desarrollar el Lazarillo de Tormes. ¿Qué cosa incluye, qué nos define esta novela? Ello está dentro de lo que se llama el siglo de oro de la literatura española. En, la, en el siglo de oro de la literatura española, por cierto, se desarrolla fundamentalmente las novelas de caballería. Eso era un primer punto. Y luego también en esa época se desarrolla la obra cumbre, la obra más leída, ¿no?, y más traducida, que es el hidalguísimo Don Quijote de la Mancha. Pero a la vez también podemos mencionar las novelas pastoriles. Y sin olvidarnos que en esta época aparece lo que se llama la novela picaresca. Y la novela picaresca, justamente, es la que el día de hoy vamos a hablar. Y una de ellas, El Lazarillo de Tormes. El Lazarillo de Tormes es una obra renacentista del siglo XVI. Mucho ojo con ello porque en el tiempo está más o menos establecido. Fue una de las obras más importantes de la literatura española, ya que con ella comienza la novela picaresca, una crítica a la situación que reinaba en España. O sea, si bien es cierto, estaba desarrollándose el siglo de oro de la literatura, pero tampoco dejaba de tener sus bemoles, dejaba de tener sus miserias España. Y justamente esta novela nos retrata eso, nos retrata de cómo era la España de ese entonces. Y es allí donde aparece la obra de Lazarillo de Tormes. Así se llamó esta obra, El Lazarillo de Tormes. Ojo, el autor se desconoce, por eso podemos decir que es una obra anónima. Ahora, ¿por qué se cree más o menos que esta obra no se conoce al autor? Porque según señalamos, de que en esta etapa, que era la comedia picaresca o las novelas picarescas, era para criticar a los personajes, a la sociedad, a la situación que reinaba en España. Entonces, como para que no sean seguidos o de repente enjuiciados los autores, porque hablaba sobre la crítica de muchos personajes, principalmente desde el punto de vista clérigo. Acuérdate, por esta época la iglesia tenía mucho poder. Entonces, para que no sean reprimidos, perseguidos o encarcelados, eh, por eso no dejaban el nombre. Eso quizá obedece y por eso podemos decir que El Lazarillo de Tormes es una obra anónima, de carácter anónimo. El Lazarillo, al ser una obra anónima, y no podemos decir con seguridad a qué no pertenece, las primeras ediciones proceden de 1554. Entonces, las primeras ediciones proceden del año 1554. Esto es importante saber porque es la fecha de partida de lo que es la novela picaresca. Tras años de búsqueda, se cree haber encontrado al autor de esta obra, como dice el artículo de La Vanguardia. La Vanguardia era un periódico de ese entonces. Entonces, en un artículo sale que Mercedes Aulló asegura que el autor es Diego Hurtado de Mendoza. El autor es Diego Hurtado de Mendoza. Pero eso, digamos, es como no muy preciso, ¿no? Como no muy preciso, para que más o menos se pueda señalar. Pero podemos nosotros afirmar categóricamente es anónimo esta obra. El Lazarillo es una obra pseudo-autobiográfica, lo que quiere decir que refleja una situación real mediante un personaje ficticio. Posiblemente este personaje no ha existido. Es una novela, ¿no? Y las novelas pues tienen mucho de imaginación, pero es importante conocerla, es importante conocerla. Y justamente vamos a comenzar un poco a desarrollar esta parte en donde podemos decir
es una carta escrita en primera persona donde se relata las miserias de las clases más bajas de la sociedad española. Al ser una carta, deducimos que el destinatario es alguien de una clase social mayor, ¿no? Los personajes de Lazarillo. ¿Quiénes son los personajes de Lazarillo? Es el protagonista de la obra que representa la clase social más baja. Su madre le encomienda a un ciego y esto supone un antes y un después en su vida. Primer amo de Lázaro. Es el personaje que más influye en la vida de Lázaro, ya que éste le enseña a ser astuto, malicioso, tramposo. El ciego le enseñaba las cosas a Lázaro a través de los golpes. Este le enseña también a cómo obtener comida y a cómo conseguir dinero. Entonces Lázaro es vendido justamente a este primer amo, y este primer amo era malo, ¿no? Era ciego, y él le enseña las cosas a base de golpes, ¿no? Como por ejemplo esta parte de la novela en donde el amo le dice, ¿qué cosa es esto? Lo que logro tocar. Y el niño, Lázaro, muy ingenuo, le dice que es una roca. Entonces, escucha, acércate para que escuches qué cosa se manifiesta allí. Y el niño efectivamente se acerca y no escucha nada, y el ciego se acerca, le toca la cabeza y le hace que se golpee o le golpee contra la piedra. Y de ahí se burla, y de ahí pues era definitivamente un primer amo malo. El segundo amo, ya estamos hablando de los amos de Lázaro, este representa el tema de la corrupción del clero. Te recuerdo, chicos, que en esa época el clero significaba los religiosos, los religiosos. Ellos tenían muchos privilegios, tenían mucho poder, y aquí se habla de la corrupción también de ellos. Él guardaba el pan de la misa en un arca para comérselo él solo, ¿no? El pan de la misa que entregaban los fieles, él los guardaba, ¿no?, en un arca para comérselo él solo. La avaricia del clérigo lo enciega de la realidad, razón por el cual o él piensa que habían ratones en su casa comiéndole el pan. O sea, cree eso, pero en realidad quien se come los panes es el Lazarillo, porque le privaba de comer, y el hambre pues le ajustaba muchísimo. Entonces Lázaro comía ese pan y le hace creer que eran los ratones quienes estaban comiendo sus panes, ¿no? Y de ahí se deshace porque cree que Lazarillo era muy inteligente y que no se merecía estar con él. Es el tercer amo de Lázaro, representa las falsas apariencias de la época. Lázaro se juntó con él ya que parecía que tenía dinero, y luego es todo lo contrario. Entonces, este tercer amo es de una personalidad aparente. Ya Lázaro estaba creciendo, ya no era tan niño, ya entraba ya casi a la adolescencia, y se equivocó con este amo. Creía tener dinero, pero no. Veamos entonces quién fue el cuarto amo. El cuarto amo de Lázaro es el que Lázaro le da su primer par de zapatos. Imagínense, quizá este amo ha sido, digamos, bueno con él, ¿ya? Porque le ofrece, le regala su primer par de zapatos. Entonces ustedes dirán que Lázaro hasta ese entonces caminaba sin zapatos, descalzo, ¿no? Descalzo. Él es un fraile corrupto, y aquel es un fraile promiscuo, ¿no?
Y las ansias de Lázaro en este momento no era por mujeres, sino por comida, lo que hace que Lázaro lo deje. Una vez más, Lázaro vuelve a mendigar por las calles. Entonces, él casi se desentiende de Lázaro, bueno, pero esto era pues un promiscuo y más lo que le interesaba eran las mujeres y todas esas cosas. Pero a él no le interesaba a Lázaro las mujeres, lo que quería era comer. Entonces se sale y nuevamente mendiga por las calles. Este es el cuarto amo. A ver, veamos el quinto. El quinto amo es el buldero. El buldero. Fue el amo más falso de toda la novela. Este representa la falsa religiosidad. Entonces, a eso se le conocía como el buldero. Se hacía pasar como parte de la religiosidad o parte de lo que se estaba manifestando en esa época. El buldero vendía bulas solamente para lucrarse de las ganancias. A ver, mis queridos alumnos. Entonces, ¿qué significaba buldero? Buldero no es más que a veces en esa época, mucha gente recurría a un clérigo o un cura que estaba allí y para confesar sus pecados. Y entonces él le decía, te voy a dar unas bulas. Bulas eran como un perdón de Dios, pero a cambio de eso me tienes que tú que pagar para poder sostener la iglesia, etcétera. Pero todo ese dinero que le ofrecían los fieles se los quedaba. Entonces las bulas eran eso, eran que le daban, ¿no?, a los que cometían pecados y ellos se recompensa daban un dinero y ese dinero era para la iglesia, pero este personaje no se las quedaba. Entonces, ese era el quinto amor de Lázaro, ¿no? Seguimos entonces y nos vamos a encontrar eh, en el sexto amo. El sexto amo era un pintor, ¿no?, pero estuvo muy poco tiempo con él. Este representa la clase renacentista culta. Quizá un poco le aburrió a él por lo mismo de que este pintor se dedicaba muchísimo a lo que, eh, a lo que era el arte, ¿no? El otro amo era el capellán, el capellán. Séptimo amo de Lázaro. Es un oportunista que se vale de otras personas para recibir unos beneficios. Este le ofrece el primer trabajo con sueldo a Lázaro. Entonces, mira, ya vamos encontrando algunas cosas de mejoría para Lázaro. Entonces, este séptimo amo ya no solamente le cuidaba, le hacía las cosas, los quehaceres de la casa a cambio de comida y un techo donde dormir, sino que este séptimo amo ya le pagaba un sueldo por el trabajo que realizaba. Entonces, vamos ingresando de este modo. Entonces, en conclusión, podemos decir cuántos amos tuvo el gran Lazarillo. Ha tenido 7 amos, cada uno con sus peculiaridades, pero en cada uno, si ustedes se han dado cuenta, eh, tienen que ver con antivalores, con antivalores. Justamente esta novela retrata eso, señala de la situación caótica y la situación difícil y antivalórica que tenía en la España de esa época. Entonces, ¿cuál será el tema de Lazarillo? Gira alrededor de una fuerte crítica social, incluso una denuncia del falso sentido del honor y la hipocresía. La dignidad humana sale muy mal parada de la sombría visión que ofrece el autor. Una síntesis externa podemos señalar que se divide en 7 apartados. El primero explica su infancia, el segundo su adolescencia, el tercero su juventud, ¿no?, y así se va manifestando. En el tercero, por ejemplo, alumnos, ya es un poco de su adultez, de lo que ya es el gran Lázaro. La novela El Lazarillo de Tormes tuvo una gran influencia en obras posteriores. O sea, después
de, de la novela está escrita, se hicieron ya otras novelas de corte, novelas pícaras. Era La vida del buscón, por ejemplo, El asno de oro, y en conclusión, mis queridos alumnos, debemos decir de esta obra que la fortuna no es para aquel que la regalan, sino para aquel que la busca, ¿no? Podemos finalizar esta parte de nuestra clase.